arterias. La viscosidad de la sangre pues debe de ser constante, o la viscosidad del líquido que utilizó Pausel es constante, es decir, es un flujo newtoniano. En la sangre, pues bueno, recuerden que tenemos elementos que van a condicionar lo que es la viscosidad, sin embargo, es difícil que estén variando en una persona normal o sana. Entonces, también esto se cumple porque es constante la viscosidad. Y ya habíamos dicho que no debe de haber estructuras valvulares. En el sistema arterial, la única estructura valvular que encontramos sería el de la aorta, la válvula de la aorta. Nada más, de ahí en fuera no encontramos nada. Y otro que podría funcionar como válvula serían a nivel de las metaarteriolas, que ahí vamos a encontrar un esfínter, que también podría ser otra estructura que detendría lo que es el flujo, ¿no? ¿Hasta aquí quedó claro? Entonces, a pesar de que hay situaciones que sí aplican al sistema cardiovascular y otras que no, pues es útil lo que es esta ley de Pausel, ¿ok? Bueno, hasta aquí, ¿dudas, preguntas? No. Bueno, entonces, a partir de lo que es la ley de Pausel, que ya dijimos que utilizó un sistema de tubos rígidos, nada que ver, similar o no es muy similar al sistema vascular, pues nos va a servir esta ley para calcular lo que es el gasto cardíaco, cómo el gasto cardíaco va a estar participando o cómo se va a estar moviendo a través de esta serie de tubos, es decir, la circulación. Obviamente ya dijimos que algo muy importante es de que debe de haber un flujo laminar, es decir, un flujo ordenado. Debe de haber, también se toma en cuenta lo que es la longitud de los vasos sanguíneos. O sea, porque entre más largos sean los vasos sanguíneos, pues el flujo se va a ir haciendo más lento. Va a disminuir la velocidad, va a disminuir lo que es la presión, el gradiente de presión, porque la sangre va a ir rozando en las paredes de los vasos, por lo tanto va a disminuir. Entonces, no es la misma la velocidad que vamos a encontrar cuando llega a nivel de la aorta que cuando está a nivel de las metaarteriolas. Va a ser distinto lo que es la velocidad, la presión, el flujo propiamente. ¿Ok? Sin embargo, esta longitud del sistema arterial es constante, no modifica, al menos que haya por ejemplo, una amputación de algún miembro. Ahí sí se estaría modificando la longitud. Entonces podríamos decir que este es constante, ¿ok? Y bueno, el gradiente de presión, que ya vimos lo que es el gradiente de presión. Todos estos factores pues, nos va a permitir calcular lo que es el volumen minuto, la presión sistémica. También algo muy importante es en cuanto a la longitud, tomando en cuenta la longitud, sería el área vascular, ¿sí? Que ahorita vamos a ver a qué se refiere lo que es el área vascular, que sería la superficie de contacto que tiene la sangre sobre las paredes de los vasos. Entonces, rápidamente, nosotros tenemos un vaso, un tubo, y tendríamos que calcular el área de este cilindro. Entonces, háganle cuenta que nosotros tendríamos que cortar este vasito y extenderlo. Entonces, toda esta superficie de este vaso que lo extendimos va a estar en contacto la sangre, y la sangre, recuerden que va a ejercer una fuerza sobre esta superficie. Entonces, no es lo mismo el área que hay en la aorta que en una metaarteriola. Por lo tanto, por eso va a variar lo que es la presión que hay en estos vasos. Es menor la presión a nivel de las metaarteriolas o en las arteriolas. Sí va quedando. Entonces, se dan cuenta, aquí tenemos otro factor. La resistencia, pues ya hablamos que la resistencia, la viscosidad va a formar parte de la resistencia, la longitud del sistema, ya hablamos de ello, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, vamos a encontrar más factores que van a estar condicionando lo que es el flujo sanguíneo. Hasta aquí, ¿quedó claro? Entonces, en este esquemita encontramos, por ejemplo, el área de sección transversal de los vasos sanguíneos y vemos cómo a nivel de la aorta, pues es bien poquito el área de sección, ¿sí? Es muy poquito. ¿Cuánto mide lo que es la aorta? Aproximadamente
25 milímetros, ¿no? O 20 milímetros es lo que mide la aorta. Y vean cómo a nivel de los vasos o en las arterias de distribución no aumenta mucho lo que es el área. En esta zona el flujo sanguíneo es pulsátil. ¿Sí quedó claro? Y vean cómo hay mayor cantidad de metaarteriolas o de arteriolas. Por eso, de acuerdo a la ley de Pausal, pues el flujo es continuo. Lo que es en este nivel, el flujo es continuo. Y vean que es lo que mayor cantidad hay en cuanto al área de sección transversa. Entonces, háganle cuenta que si nosotros sumáramos todas estas áreas de sección, vamos a encontrar una especie de cono, en donde la base serían las arteriolas. Y si nosotros sumamos las arteriolas, vean toda la cantidad de sangre que puede pasar en ellas, que es mucho mayor que a nivel de la aorta. Y se dice, o en los libros lo comparan como si fuera un cono. ¿Sí quedó claro? Entonces, por eso es la importancia de lo que es el área de sección, que es el área vascular. Ahora, dependiendo de ello, vean cómo, por ejemplo, a nivel de la aorta, la velocidad que va a haber de la sangre en la aorta es mucho mayor. Y aquí mencionan que sería cerca de 50 centímetros por segundo. Y vean a nivel de las metaarteriolas, ya disminuyó casi a cero, que sería que a 3 centímetros por segundo, lo mismo que en los capilares. Y después a nivel de las venas empieza a aumentar, pero si se dan cuenta la velocidad es mucho menor, casi un poquito menos de la mitad de lo que da a nivel de la aorta. ¿Ok? Y aquí vemos lo que es la presión. Vemos cómo aquí en esta vamos a encontrar lo que es la presión tipo pulsátil, pero ya aquí en las metaarteriolas pues ya se empieza a ser continuo y en los capilares no se diga. En las venas vean cómo no hay pulso. Entonces podríamos decir que todo esto es un pulso continuo y ya no es pulsátil. ¿Ok? Hasta aquí, dudas, preguntas. ¿Podría volver a explicar eso del pulso, por último, por favor? Sí, recuerden que las características, el pulso va a estar dado también por las características de las paredes vasculares. Entonces, nosotros habíamos visto que las arterias las dividimos en resistencia, perdón, antes sería de amortiguación, de distribución y de resistencia, capilares y capacitancia, que sería intercambio, y venas, ¿ok? Entonces, ahorita estamos enfocándonos al sistema arterial, ¿ok? Recuerden que las túnicas que ya nos habló el doctor Beni en histología son diferentes y de acuerdo a los elementos que están en estas túnicas es la función que tenemos. Entonces, lo que va a variar principalmente sería en la túnica media. Y aquí los elementos que hay en las túnicas medias serían células de músculo liso y tejido conjuntivo o conectivo. Entre los elementos del tejido conectivo conjuntivo que más nos interesa para que le den las características de la función de estas arterias sería fibras de músculo, fibras elásticas y fibras de colágena. Las fibras de colágena son más duras comparadas con las fibras elásticas. Entonces, en los vasos de amortiguación hay una gran cantidad de fibras elásticas, por lo tanto habíamos dicho que estas se van a distender. Y parte de lo que es el flujo, habíamos dicho que se van a encargar de distender las paredes para mantener un flujo continuo. Y después, esta distensión de las paredes se tendrían que contraer. Se van a contraer y esto es lo que va a dar las características de un flujo, un flujo pulsátil. ¿Hasta dónde vamos a encontrar estas capas? Pues principalmente en las arterias de amortiguación y distribución, que serían estas. ¿Ok? Por eso aquí el flujo es pulsátil. Pero ¿qué pasa en lo que son los vasos de resistencia que vendría siendo en las metaarteriolas o las arteriolas? ¿Qué hay ahí?
las células de músculo liso disminuyen, que incluso dicen que pueden ser hasta 2 capas de células de músculo liso. Disminuye lo que son las fibras elásticas y disminuye lo que son las fibras de colágeno. Entonces ya no tiene la capacidad de distenderse como fueron en las arterias de gran mediano calibre, o las arterias de amortiguación y de distribución. Entonces aquí el flujo sanguíneo deja de ser pulsátil y pasa a ser continuo. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Bueno, hasta aquí dudas, preguntas. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver que la resistencia va también a condicionar el tipo de flujo que va a haber. Ya dijimos el flujo laminar y flujo turbulento. Aquí nada más nos faltaría el flujo transicional. ¿Ok? Y pues ya dijimos que el flujo laminar es un flujo ordenado y que está dado por láminas, y que la lámina del centro es la que va a ir más rápido, va a ser la de mayor velocidad, y las que están pegadas a los vasos sanguíneos, a las paredes de los vasos sanguíneos, es más lento. Y en los libros vamos a encontrar que está muy cercano a cero la velocidad. No está adherida, no se pega, no se queda ahí estática, se mueve, pero es muy, pero muy lento. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de lo que es un flujo laminar. ¿Cómo es este flujo comparado con este flujo turbulento? ¿Cómo lo ven? Ordenado. Bueno, el de arriba es ordenado. Está por capas. Y el de abajo forma remolinos. ¿Sí? Entonces decíamos que estos van a ocasionar ruidos, y son los ruidos de Korokov cuando nosotros estamos auscultando la tensión arterial. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos auscultando la tensión arterial? Aquí nosotros vamos a poner lo que es un manguito, y lo vamos a empezar a insuflar. ¿Qué va a pasar cuando insuflamos un manguito? El manguito pues prácticamente va a obliterar, va a ocluir lo que es la sangre. No va a pasar el flujo sanguíneo del vaso. Aquí ya no va a haber sangre. Y cuando lo empezamos a desinflar, vean lo que va a suceder. Va a pasar sangre, pero va a ser en forma de remolino. Y es cuando nosotros encontramos los ruidos de Korokov. ¿Quedó claro? Entonces, esta circulación o flujo laminar, flujo turbulento y transicional, pues lo estudió Reynolds por medio de una fórmula matemática, y que actualmente para determinar si es un flujo laminar o un flujo turbulento se llama número de Reynolds, que se representa RE. Y él tomó en cuenta varios factores. Entre ellos tomó en cuenta lo que es la densidad de la sangre, el peso de la sangre, y lo multiplicó por lo que es la velocidad de la sangre. Y la velocidad de la sangre depende principalmente del gradiente de presión. ¿Ok? Y también el diámetro del vaso o el radio. No es lo mismo la cantidad de sangre que hay en un vaso pequeñito que en un vaso grande. En un vaso pequeñito vamos a encontrar que hay menos cantidad de láminas comparado con un vaso grande. Vamos a encontrar mayor número de láminas. ¿Ok? Y lo dividió entre lo que es la viscosidad. Y así quedó lo que es la fórmula del número de Reynolds. Él utilizó para dar la densidad lo que es la letra Rho de alfabeto griego, por velocidad y por diámetro. Y la viscosidad utilizó lo que es la letra eta, que es como una especie de N. ¿Ok? Entonces, dependiendo de esta ecuación, nosotros vamos a determinar que un flujo laminar es cuando el número de Reynolds es menor de 2000. Y cuando es un flujo turbulento es mayor de 3000. Yo me acuerdo haber leído en algunos libros que mencionaban que era mayor de 4000, pero la mayoría dice que es de 3000. Entonces, ¿qué hay entre 2000
a 3000. Es un flujo inestable. Y si disminuye, pasaría a un flujo laminar, y si aumenta, pasaría a un flujo turbulento. ¿Quedó claro? ¿Dudas, preguntas con lo que es el flujo laminar o flujo turbulento? Profe, dijo que mayor de 3000 es el turbulento. Sí. Ok. Mayor de 3000. Ok. El número de Reynolds. O sea, sería RE igual a mayor de 3000. Gracias. Y aquí sería RE menor de 2000. Y aquí sería, en lo que hay entre estos dos, es un flujo inestable. ¿Okay? ¿El flujo inestable dónde se puede ver? Pues como tal en la circulación sería un flujo que está entre estos dos. No te podría decir, podría ser entre lo que es un flujo. Pues podría ser este, mira. ¿Sí ves aquí? Hay una diferencia de este flujo con este. ¿Sí? Ok, sí. Este podríamos decir que es un flujo inestable, que si aumentara la velocidad o si aumentara lo que fueran estos dos factores, se transformaría en un flujo turbulento. Si aumentara lo que es la viscosidad, se transformaría en un flujo laminar. ¿Sí quedó claro? Prof, Sí, gracias. ¿Qué pasó? ¿qué dijo que significaba la que parece la letra P en la fórmula? Es la densidad de la sangre. Ok, gracias. Densidad. ¿Ok? Bueno, ¿dudas, preguntas? Bueno, ahora vamos a empezar a ver algunos de los factores, o estamos viendo ya algunos de los factores que dijo o tomó en cuenta Poiseuille. Ya vimos que es el flujo laminar, ¿ok? Pues ya vimos también lo que es la longitud del vaso, y esto está de acuerdo al área vascular, que ya también vimos esto. Ya vimos que es el volumen minuto, el gasto cardíaco, ya vimos también lo que es la presión. Ahora vamos a ver lo que es la resistencia, la viscosidad y cómo tiene que ver también la longitud del vaso o el área vascular sobre la resistencia. Estos 4 elementos, bueno, vamos a quitar resistencia. El área vascular, viscosidad, longitud del sistema, nos va a dar lo que es la resistencia. ¿Ok? Ahorita vamos a estar viendo en qué consiste cada uno de estos elementos. Entonces, habíamos dicho que la circulación laminar está dada por anillos o capas. Y ya vimos que estas capas, la que está en el centro, es de mayor velocidad, lo que nos va a dar una especie de parábola, que es así como lo mencionan en los libros, siendo que lo que es la punta de esta parábola, la velocidad de esta lámina de flujo sanguíneo es la más rápida, y la que está pegada en las paredes va a ser la más lenta. Y vean cómo aquí en este libro, que es el de Boro, nos dice que la capa que está en contacto con las paredes, prácticamente la velocidad es de 0. ¿Ok? También algo que se toma en cuenta, pues sería lo que es el radio. ¿Sí? Entre más grande sea el radio, la velocidad va a ser mayor. Y entre más pequeñito sea el radio, la velocidad va a ser menor. ¿Por qué? Porque cuando es más grande lo que es el radio, por ejemplo en vean cuántas capas hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 capas o 9 láminas de sangre. ¿Qué pasa si yo disminuyo lo que es el diámetro del vaso? Pues nada más tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 láminas. Y esta prácticamente vendría equivalendo la velocidad a esta. Esta lámina sería la velocidad a esta aquí, esta acá, y vean, esta equivaldría aquí. ¿Sí quedó claro? Por lo tanto, la velocidad
en estos vasos más pequeños, más delgados, va disminuyendo, porque la relación entre estas dos láminas en cuanto a la fricción va a ser mayor. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí. Entonces, entre mayor láminas o láminas de sangre, la circulación va a ser más rápida. Entre menor cantidad de láminas de sangre, va a ser más lentas. Porque cuando hay mayor cantidad de láminas, hay menos fricción. Y ahorita vamos a ver qué es eso de lo que es la fricción o la viscosidad. ¿Ok? Entonces, la viscosidad está dada por lo que son los elementos de la sangre, las células, que vendrían siendo los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. ¿Ok? Eso es lo que nos va a dar la viscosidad de la sangre. Además de que vamos a encontrar la presencia de lípidos, de proteínas, de electrolitos. ¿Ok? Esa es la viscosidad. Ahora bien, aquí vamos a tener este ejemplo en esta vaso sanguíneo. Aquí nada más vamos a encontrar que hay dos láminas. La lámina que va a ir más rápido va a ser la número 1 y la que va a ir más lento es la número 2 porque está en contacto con lo que son las paredes de los vasos. ¿Ok? Entonces, la lámina 2 prácticamente la velocidad es 0, la mínima, mientras que la lámina 1 va a ser la velocidad más rápida, máxima. Matemáticamente, ¿cómo lo podemos estar viendo? Pues sería velocidad más gradiente de velocidad. Eso sería la velocidad máxima. ¿Ok? Y bueno, aquí pues tenemos el ejemplo de estas dos láminas, la lámina 2 y la lámina 1, que vendría siendo esto si nosotros los pusiéramos en nuestra mano, vamos a suponer, ¿no? Entonces, aquí ya estaríamos tomando en cuenta el área de lo que es la lámina, es decir, cuánta sangre de la lámina 2 está en contacto con lo que es la pared del vaso, ¿sí? No es lo mismo de que yo tenga un vaso muy grande, vean toda la superficie que estaría abarcando, a que tenga un vaso muy chiquito, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿En dónde habría mayor resistencia o en dónde va a haber mayor presión de la sangre? Recuerden que la presión de la sangre es paredes del vaso. ¿En dónde habría mayor presión? ¿En esta área o en esta otra? ¿En la grande? Habría mayor presión en lo que es en la grande. Por lo tanto, hay mayor flujo sanguíneo y se requiere mayor fuerza, una mayor fuerza que la esté empujando para movilizarlo. Aquí tenemos menor flujo, menor cantidad de sangre que está en contacto con esta superficie de la pared. Por lo tanto, hay menor presión sanguínea y se requiere que haya una menor fuerza que la esté empujando. Por eso, a nivel de lo que son los capilares, en las arteriolas, hay una velocidad menor, ¿sí? Y como hay menos cantidad de láminas, la viscosidad tiende a disminuir. Ahora, para determinar la viscosidad vamos a ver algo que se llama tensión de deslizamiento, ¿sí? Que es la fuerza que se requiere por unidad de área para movilizar una lámina. Entonces, aquí necesitamos una fuerza para que empuje estas dos láminas, ¿ok? Y esa fuerza le vamos a llamar o le hemos llamado gradiente de presión. Entonces, esta fuerza depende del gradiente o esta tensión de deslizamiento depende del área de presión, perdón, el gradiente de presión y el área. Vamos a suponer que ustedes tienen un carrito, ¿ok? Y aquí le van a poner un bulto de cemento que pesa 50 kilos. Y aquí tienen sus rueditas. Y hay otro carrito y en este van a tener dos bultos de cemento, entonces sería 100 kilos. ¿Ok? ¿En cuál de estos dos requieren mayor fuerza para movilizar
lo que es el carrito, en el de 50 o el de 100, pues en el de 100. Entonces, estos 100 kilos equivaldría a lo que es el área, ¿ok? Entonces, para movilizar una lámina depende el área, del área y la fuerza. ¿Sí quedó claro? A esto le vamos a llamar tensión de deslizamiento. Ahora bien, otro factor es el índice de deslizamiento. ¿Y qué tiene que ver esto o a qué se refiere? Pues bueno, el índice de deslizamiento depende de la velocidad que tenga o que agarren estas láminas de acuerdo a la fuerza que están empujando, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes empujan este carrito con la misma fuerza, ¿cuál va a ser más rápido? ¿El de 100 kilos o cuál va a llegar a mayor distancia? ¿El de 100 kilos o el de 50? El de 50. El de 50, ¿no? Va a avanzar más rápido. Entonces, la que tiene mayor velocidad, pues habíamos dicho que es la lámina que está en el centro. Pero tiene mucho que ver la separación que está entre estas dos, ¿sí? Y aquí la fricción estaría dada con lo que es la superficie. ¿Cuál va a tener mayor fricción de estos dos? ¿El que pesa más o el que pesa menos? El que pesa más. El que pesa más. Entonces, las rueditas de este carrito van a tener una mayor presión con lo que es el piso. Por eso va a ser más lentos. Esto es lo que representa gradiente X, que sería la distancia que hay entre cada flujo. ¿Qué tanto está ejerciendo la fuerza sobre cada lámina para que aumente lo que es la fricción? Hasta aquí va quedando claro lo que es la viscosidad. Entonces, en los eritrocitos o en las células de la sangre, vean todo lo que va a hacer. Estos eritrocitos que están en el medio, vamos a poner aquí 4 y aquí 3, van a ejercer una fuerza sobre estos otros eritrocitos, lo van a empujar, lo van a aplastar, y estos a su vez van a aplastar a estos. Entonces, este eritrocito que está cerca de la pared va a recibir la fuerza del eritrocito que está en medio y el que le sigue. Entonces, este va a estar más aplastado sobre la pared. Por eso este se va a mover muy lento. Lo mismo va a ocurrir con estos. ¿Sí quedó claro? Por eso estos se van a movilizar más lentos. Ejemplo, ¿quién de ustedes ha ido al metro? Ya. Todos han estado en el metro, ¿verdad? Sí. ¿Y quiénes están más aplastados? ¿Los que están en el centro o los que están pegados a las puertas del metro? Los que están pegados, ¿no? En la puerta ahí reciben mayor fuerza, ahí los están aplastando más que los que están en el centro. Entonces, si nosotros pusiéramos a gente o esta gente que empezara a caminar, ¿quiénes se van a desplazar más rápido? Pues los que están en el medio, porque no están tan aplastados, no están tan juntos. Y los que casi no se van a mover van a ser los que están pegados en las paredes, ¿ok? Y esto lo podríamos ver poniendo el ejemplo en la puerta del metro, cuando van a salir. Ok, aquí tenemos la puerta del metro. Y aquí vemos un montón de monitos. ¿Ok? De estos, ¿quiénes son los primeros que van a salir? Los de medio. Los del medio. ¿Y cómo salen? Ordenador. Muy rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque los que están atrás los están empujando. Y si no se ponen abusados, hasta se pueden caer. ¿Y qué pasa con esto? ¿Ustedes han estado en la puerta, pegados en la puerta? ¿Qué pasa si es que han estado pegados en la puerta para salir? ¿Qué pasa? Te tienes como que mover, ¿no? Incluso exactamente, te tienes que hacer de lado, ¿no? Para pasar. Porque la misma fuerza que están haciendo los otros para salir hacen que tú te muevas de lado. E incluso de lugar de salir hacia adelante, sales hacia un lado, ¿o no? Sí. Entonces, esa es la viscosidad. Eso es la resistencia. ¿Quedó claro? Profe, ¿qué había dicho que era de
delta X. Delta X es la distancia que hay entre estas dos láminas. Ah, ok, gracias. Entonces, otro ejemplo de esta delta X. Ustedes pongan sus palmitas de la mano, no ejerzan presión entre ellas dos y froten sus manos. Se puede frotar rápido, ¿no? Esa sería delta X, sería la presión que hay entre una mano sobre la otra. Pero aumenten la fuerza entre estas dos, el frote va a ser más lento, va a haber mayor fricción. Eso es lo que ocurre en cuanto a la separación de las capas. Entre más pegadas están, más fuerza de fricción va a haber. Se van a mover más lentamente. Y están más separadas las láminas que están en el centro comparado con las láminas que están en la periferia. ¿Ok? ¿Hasta aquí se entendió? Sí. Entonces, la viscosidad, que es la letra eta, es la fuerza por unidad de área necesaria para producir un gradiente dado de velocidad que está relacionado con lo que es el índice de deslizamiento entre las dos láminas. Por lo tanto, viscosidad es la tensión de deslizamiento necesaria para producir un índice de deslizamiento. En palabras más simples, ¿qué es la viscosidad? Pues es la fricción que hay entre cada lámina. Entre mayor sea la fricción, mayor viscosidad. Entre más eritrocitos que haya, estos van a estar más apretados, por lo tanto va a haber mayor fricción, por lo tanto va a haber mayor viscosidad. ¿Dudas, preguntas? ¿Quedó claro? Entonces, la fórmula para determinar viscosidad es eta por fuerza entre área, entre gradiente de presión de velocidad y gradiente de fricción. ¿Quedó claro? Es decir, tensión de deslizamiento sobre índice de deslizamiento. Esto no necesitan aprendérselo, es para que entiendan lo que es la viscosidad, ¿sí? Y vean, la viscosidad se utiliza lo que son unidades de Poise. Y la sangre tiene una viscosidad que va de 2 a 4.5 centímetros de Poise o por Poise. Hasta aquí, dudas, preguntas, chicos. ¿Puede aumentar la viscosidad en la sangre? Sí. En enfermedades sí, sobre todo cuando hay neumopatías de obstrucción crónica, ¿sí? Que serían los NOC. Neumopatía obstructiva crónica. Antes era EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero ahora le llaman neumopatías, ¿ok? Y también en el corazón, claro que sí, porque el sistema cardiovascular está en estrecha relación con lo que es el sistema respiratorio. Y entre la que más se utiliza es la policitemia, o el ejemplo que ponemos es la policitemia vera. Es un aumento del hematocrito. Va a haber mayor viscosidad, ¿ok? Bueno, y por último, habíamos hablado del área, que esta ya la vimos, ¿no? La cantidad del área del vaso, que es de color azul. Entonces, entre mayor área tenga el vaso, pues va a haber mayor presión en ¿ok? Y una forma de sacar lo que es el área, pues vamos a lo que nosotros estudiamos en la primaria, en bachillerato. El área de un cilindro sería 2pi por radio por longitud. ¿Ok? Ahí ya sacamos lo que es el área. Entonces, va a haber mayor área a nivel de la aorta comparado con un solo vasito de la arteriola. Entonces va a haber mayor cantidad de láminas en la aorta comparado con lo que es en la arteriola. Probablemente en la arteriola haya una lámina, por lo tanto vean la velocidad o el movimiento va a ser mucho, va a haber mayor viscosidad o va a haber mayor resistencia. ¿Sí quedó claro? Comparado con lo que es la aorta. Entonces, ya con esto ya entendríamos o vamos a entender todas las variables que tomó Poiseuille para poner lo que es su fórmula.
Entonces nos dice que la resistencia es igual a 8 por viscosidad por longitud del vaso entre pi por radio al cuadrado, que si se dan cuenta, esto tiene que ver con lo que es el área, ¿sí? O el radio, sí, lo que es el área de lo que es el círculo, ¿ok? Algo muy importante es que está a la cuarta potencia. Entonces, nos estaría diciendo que si se modifica el radio, el flujo sanguíneo va a aumentar a la cuarta potencia. ¿Sí quedó claro? Este es el factor principal que va a estar determinando el flujo sanguíneo. Por lo tanto, a mayor diámetro va a haber menor resistencia, menor fricción del flujo sanguíneo. Va a haber mayor cantidad de láminas y menor resistencia. Por lo tanto, va a haber mayor presión y mayor velocidad. ¿Ok? ¿Quedó claro, chicos? Entonces, la resistencia a la circulación de un flujo en un tubo circular es, resistencia es igual proporcional ¿a qué? A la viscosidad por longitud y esta variable que es 8, o esta constante, no es variable, esta constante que es 8, ¿ok? Entonces, resistencia es igual a viscosidad y la longitud del vaso. Esta es constante y esta también es constante, no va a variar en el cuerpo humano. Y bueno, aquí tenemos un número constante que tampoco va a variar, ¿ok? Entonces podríamos decir que la resistencia es constante. ¿Quedó claro? Entonces, la viscosidad de la sangre, la resistencia es directamente proporcional a la viscosidad de la sangre y a la longitud del vaso. Y es inversamente proporcional a lo que es el radio a la cuarta potencia. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Es decir, el área de sección, si aumenta, el flujo sanguíneo va a aumentar. Entonces, aquí nada más nos faltaría saber qué es 8 o por qué está constante. Y es muy sencillo, o lo vamos a explicar de una forma muy sencilla. Esta constante que obtenemos de la viscosidad está en relación al radio de un vaso y al flujo del mismo. Entonces debemos de sacar una integral entre lo que es el flujo sanguíneo mínimo y el máximo, igual que el radio mínimo y el radio máximo. Recuerden que los vasos sanguíneos tienen una vasomotilidad, tienen una vasoconstricción y una vasodilatación. Y bueno, de acuerdo a las fórmulas y al despeje y al realizar lo que son las integrales, pues aquí tenemos toda esta operación que no la vamos a explicar porque nos vamos a tardar un buen. Hay varios videos que lo explican, pues no tan fácilmente, ¿no? Sí, a mí al menos me costó algo de trabajo entenderle esto, pero a partir de estas integrales, principalmente tanto del flujo y del radio, vamos a tener esta constante. ¿Ok? Entonces, aquí ya estaríamos determinando que el flujo es igual al gradiente de presión por pi por radio a la cuarta potencia entre lo que es la resistencia, que vendría siendo 8 por viscosidad por longitud. Entonces, aquí ya podemos empezar a comparar lo que es la ley de Ohm. ¿Ok? Bueno, aquí nada más nos faltaría integrar una más, que es el gradiente de presión. Ya dijimos que el gradiente de presión es la fuerza que se requiere para mover lo que es la sangre. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cómo quedaría en forma matemáticamente? Tenemos que en este punto tenemos una área y una presión, ¿sí? El área, pues ya dijimos que sería todo esto del círculo, el área de este círculo. Y luego tenemos en otro punto que sería F2, fuerza 2, que es igual a presión 2
por área 2. Y bueno, para sacar lo que es el área de este círculo, pues aquí está la forma, ¿no? Pi por radio al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo estaríamos despejando? El gradiente de presión sería igual F1 menos F2, que sería P1 menos P2, es decir, presión 1 menos presión 2 es igual a gradiente de presión o delta 2. Y como el área es el mismo, pues bueno, queda igual pi por radio al cuadrado. Entonces, de esta forma vamos a sacar lo que es el gradiente de presión de acuerdo a lo que es el área. Entonces, entre más grande sea el área, mayor va a ser el gradiente de presión. Entre más pequeño sea el área, menor gradiente de presión. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar más láminas en este vaso que es muy grande. Comparado con un vaso pequeñito, vamos a encontrar una sola lámina. ¿Quedó claro, chicos? Entonces, ahora sí, integrando ya todos estos elementos de acuerdo a la ley de Poiseuille, que tomó en cuenta lo que es la ley de Ohm, tenemos que flujo es igual a gradiente de presión por radio elevado a la cuarta potencia. Y resistencia vendría siendo la constante 8 por viscosidad por L. ¿Ok? Y vean cómo atrás, cuando determinábamos resistencia, pues no tomamos lo que es el gradiente de presión, que aquí tendríamos que poner delta P. ¿Sí va quedando claro? Ahora, ¿por qué es elevado a la cuarta potencia, chicos? Pues bueno, vamos a ver. Si yo tengo un vasito, vamos a irnos más adelante para explicarlo. Miren lo que pasa. ¿Por qué a la cuarta potencia? Aquí yo tengo un vaso sanguíneo en donde nada más está alojado 1 centímetro cúbico de sangre. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo le aumento mayor cantidad de sangre? Para duplicar esto, para que de lugar que sea 1 centímetro cúbico de sangre aumente a 2 centímetros de cúbico de sangre, vean lo que pasa. Aumenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí se dan cuenta cómo aumenta en forma exponencial la cantidad de volumen sanguíneo? Nada más por aumentar 1 centímetro, o para que aumente lo que es 1 centímetro cúbico, aumentaría 8 veces. ¿Quedó claro, chicos? Por eso es que se eleva a la cuarta potencia de acuerdo al radio, al aumento del radio. Esta es la explicación por qué si estamos hablando del aumento del radio va a aumentar la cantidad de flujo sanguíneo, pero a la cuarta potencia. ¿Sí quedó claro? Y nos quedamos, ¿no? Entonces, a mayor flujo va a ser mayor gradiente de presión, se requiere mayor fuerza para movilizar esta cantidad de sangre, para movilizar esta cantidad de láminas, si estamos hablando de flujo laminar, ¿ok? Una disminución del radio va a haber una, si es que se mantiene o para mover lo que es esa sangre, recuerden que va a haber mayor resistencia. Para mover la misma cantidad de sangre se requeriría aumentar lo que es el gradiente de presión. ¿Sí queda claro esto, chicos? Porque si disminuye lo que es el tubo va a haber mayor resistencia. ¿Sí queda claro o no? Sí. 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 Vamos a suponer, miren, de acuerdo a la ley de Ohm, nos dice que flujo es igual a gradiente de presión entre resistencia. Y aquí nos dice que una disminución del radio
se requiere mayor gradiente de presión para movilizar la misma cantidad de sangre. Vamos a tener que este vaso sanguíneo va a pasar 100 mililitros con un gradiente de presión de 100 milímetros de mercurio. Y aquí vamos a poner una resistencia, vamos a poner la resistencia que sea de 4. Resistencia. ¿Cuánto va a pasar de flujo sanguíneo? ¿Cuánto sería? Flujo es igual a gradiente de presión entre resistencia. Entonces tenemos gradiente de presión 100 y resistencia es 4. ¿Cuánto sería? 25. Entonces aquí con esta resistencia, con esta resistencia de 4 estaría pasando 25 mililitros. De 100 pasó a 25 mililitros con un gradiente de presión de 100. ¿Quedó claro? Pero ¿qué pasa si yo aumento lo que es la resistencia? De lugar de ser a 4 es 5. ¿Cuánto sería el flujo? Entonces tendríamos que sería 100 sobre 5. ¿Cuánto sería? 20. 20. Entonces aquí estaría pasando 20 mililitros. ¿Qué tengo que hacer para que con esta resistencia siga pasando 25 mililitros? Aumentar la presión. Aumentar el gradiente de presión. ¿Cuánto tendría que aumentar? Entonces tendríamos que poner que, ¿qué tendríamos que hacer? Tendría que ser de 125. ¿Por cómo hiciste la operación? Exactamente. Multipliqué 25 por 5. Perfecto, porque habíamos dicho que gradiente de presión es igual a flujo por resistencia. Entonces sería 25 por 5. Esto es igual a 125. Entonces, para que mantengamos nosotros este flujo sanguíneo y que no se reduzca, tendríamos que aumentar el gradiente de presión a 125 milímetros de mercurio. ¿Quedó claro? Por eso nos dice que una disminución del radio se requiere, al disminuir el radio va a aumentar lo que es la resistencia. Se requiere mayor gradiente de presión para movilizar el mismo flujo sanguíneo, para que no haya una disminución del flujo sanguíneo. ¿Sí quedó claro, chicos? Sí. Ok, perfecto. Entonces, el flujo es directamente proporcional al radio a la cuarta potencia. Ya vimos por qué. Entonces, para el mismo gradiente de presión, ¿sí?, en un tubo de 2 milímetros de radio va a aumentar 16 veces más el fluido. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un gradiente de presión de 100 milímetros de mercurio. Y aquí tenemos de diámetro 1. Y por cada, en este diámetro estaría pasando 1 mililitro. Aquí tendríamos un diámetro de 2. Por lo tanto, aquí ya no va a haber una lámina del flujo laminar. Aquí va a aumentar de 1 a 16 láminas. Porque si estamos diciendo que aumenta la cuarta potencia, entonces sería 2 por 2 es igual a 4 por 2 es igual a 8 por 2 es igual a 16. Entonces vean, nada más aumentando al doble del radio, aumenta en forma exponencial el volumen o el flujo sanguíneo, 16 veces. Y si nosotros lo aumentamos 4 veces, vean cómo aumenta el flujo sanguíneo de 256 veces. ¿Sí? Y es por esto, ¿ok? ¿Quedó claro, chicos? Entonces, vean, a una presión media de 4, un diámetro de 4, el flujo es 256. Si nosotros lo reducimos a la mitad, vean cómo se reduce a 16. Y si lo volvemos a dividir a la mitad, a 1, vean cómo reduce. Entonces, aquí va a haber mayor resistencia.
¿Qué necesitaríamos hacer para que se mantuviera el flujo de 16? Aumentar lo que es la presión o el gradiente de presión, como lo vimos anteriormente. ¿Sí quedó claro? Sí. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Y bueno, aquí también nos dice que el flujo es inversamente proporcional a la longitud del vaso y a la viscosidad del líquido, que equivale a la resistencia, que ya lo habíamos dicho, ¿no? Por lo tanto, integrando o comparando la ley de Ohm con la ley de Poiseuille, tenemos que el gradiente de presión es igual al flujo. Entonces tenemos flujo por lo que es la resistencia. Y para determinar la resistencia debemos de dividir lo que es 8 por longitud por viscosidad entre pi por radio al cuadrado. Esto es la viscosidad. Si se dan cuenta, aquí es lo mismo que la ley de Ohm, pero estamos tomando otros elementos, como es en este caso la longitud, la viscosidad y la constante 8, que esto es igual a la resistencia. Y lo que es pi por radio a la cuarta potencia, que tiene que ver mucho con lo que es el gradiente de presión. Aquí nada más nos faltaría gradiente de presión. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la resistencia, nos dice que es gradiente de presión entre lo que es el flujo. ¿Ok? Entonces aquí estaríamos tomando principalmente, bueno, este no tendría que ser, sería que así, entre lo que es el flujo. Entonces esto lo tendríamos que borrar. ¿Sí? La fórmula nos quedaría gradiente de presión por pi por radio a la cuarta potencia entre lo que es el flujo. ¿Ok? No sería este, sería entre flujo. Ahí me equivoqué. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas, chicos? ¿Cómo quedaría corregida, profe? ¿En este? Vamos a ver si lo puedo corregir de una vez, porque si no, sí puedo. Sería aquí flujo. Sería Q. Ay. ¿Dónde está Q? Aquí está Q. Lo bajamos. Es Q. Inicio. Así quedaría. Gracias. Bueno. Ok. Entonces, en conclusión, si nosotros tenemos un flujo sanguíneo de 100 centímetros cúbicos por segundo, si nosotros aumentamos el doble de lo que es el sistema arterial, el flujo sanguíneo va a disminuir a 50 centímetros cúbicos por segundo. Esto no puede suceder. Sí puede disminuir, cuando hacemos alguna amputación de algún miembro. Si nosotros aumentamos el doble de la viscosidad, también va a reducir a la mitad lo que es el flujo sanguíneo. Si nosotros aumentamos el doble de la presión, aquí estaría aumentando lo que es el flujo sanguíneo a lo doble. O sea, en lugar de ser 100 milímetros de mercurio, de una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio, aumentamos a 200 milímetros de mercurio el gradiente de presión, pues vean, aumentaría 200 mililitros por centímetro cúbico por segundo. Pero ¿qué pasa si aumentamos al doble lo que es el radio? Estaría aumentando 1600 veces. Bueno, aumentaría de 100 centímetros cúbicos a 1600 centímetros cúbicos. ¿Sí quedó claro? ¿Por qué aumentaría esto? Porque el radio es a la cuarta potencia. Ok, y si estamos aumentando 2 veces, y
ya dijimos que cuando aumentamos 2 veces, aumenta 16 veces el flujo sanguíneo, entonces multiplicaríamos 16 por 100, que es el caudal original, por eso nos estaría aumentando a 1600 centímetros cúbicos por segundo. Si la aumentáramos 4 veces, ¿cuánto aumentaría? Sería 100 por 256 veces. ¿Cuánto sería esto? $25,600. Eso es lo que aumentaría si nosotros aumentamos 4 veces el radio. Ok, si se dan cuenta, entonces, el principal factor que toma en cuenta Poiseuille es el radio, porque las otras son constantes, casi no varía. Y si aumenta o disminuye, vean, no modifica mucho comparado con lo que es el radio, que aumenta a la cuarta potencia. Entonces, basta con que aumente un 19% el radio de un vaso para aumentar el doble del flujo sanguíneo. No necesitas hacer dilataciones o una vasodilatación importante para aumentar el flujo sanguíneo al doble. Basta con unos milímetros o micras. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver lo que ocurre en el angor pectoris o angina de pecho, que es cuando disminuye lo que es el diámetro en las coronarias. Y este va a ocasionar una isquemia. Y si no se resuelve, puede evolucionar a un infarto agudo al miocardio. ¿Ok? Aquí tenemos una arteria sana y no se ha formado la placa de ateroma. Entonces, aquí, a una presión de 120 milímetros de mercurio, el caudal, vean de cuánto va a ser, de 100 centímetros cúbicos por minuto. Pero, ¿qué pasa si se obstruye un 20%? Vean cómo el flujo suele disminuir mucho a una presión de 120 milímetros de mercurio. ¿Qué tiene que hacer el cuerpo para volver a restablecer estos 100 centímetros cúbicos por minuto? Vean, tendría que aumentar la presión hasta 293 milímetros de mercurio. Es bastante. Esto no lo hace el cuerpo. No lo va a hacer. Ahora, si se reduce el 50% de lo que es el diámetro, vean, el flujo sanguíneo sería de 6.3 centímetros cúbicos. Para restablecer a un flujo de 100, vean, la presión tendría que aumentar de 1920 milímetros de mercurio. Y no se diga con 80, vean, el flujo sanguíneo se reduciría a 0.16 centímetros cúbicos por minuto. Y para mantener con este diámetro un flujo de 100 centímetros cúbicos por minuto, tendría que aumentar hasta 75,000 milímetros de mercurio la presión. Entonces, esto no lo hace el cuerpo. ¿Qué hace? Aumentar lo que es el radio. A pesar de que esté la placa de ateroma, aumentaría lo que es el diámetro. Entonces, un angor pectoris se va a presentar sobre todo cuando hay una disminución de la luz del 70%. Ya con toda y la dilatación. ¿Quedó claro? Entonces, vean lo que es con un 19% disminuye la mitad del flujo o aumentaría la mitad, perdón, al doble. Si reduce el radio un 19%, reduce a la mitad lo que es el flujo sanguíneo. Y si aumenta un 19%, aumentaría al doble lo que es el flujo sanguíneo. Hasta aquí, dudas, preguntas, chicos. Aquí tengo una duda. Así de Korotkov, perfecto. Así se escribe, ya no se escribió el doctor cómo se escribe Korotkov, ¿vale? Bueno, dudas, preguntas. Bueno, vamos a poner este ejemplo. Aquí tenemos un cartero que es perseguido por una jauría de perros y que por lo tanto requiere o necesita correr mucho más rápido que los perros para que no lo muerdan.
Para esto, pues se tiene que activar lo que son el músculo esquelético para poder correr, y esto requiere o demanda de mucha energía, requiere de mucha glucosa. Entonces, para poder obtener esta energía, esta glucosa, requiere que aumente lo que es el flujo sanguíneo hacia lo que son los tejidos. Esto implicaría aumentar el gasto cardíaco hasta 5 veces. ¿Qué tendría que hacer el cuerpo para cumplir esta petición? Aumentar el gasto cardíaco hasta 5 veces. Una de las opciones que hemos visto es aumentar la presión arterial media. ¿Ok? Pero vean lo que tendría que aumentar la presión sanguínea. De 120 tendría que aumentar 600 milímetros de mercurio. Esto no lo soporta el cuerpo, los vasos, y tampoco lo va a hacer el corazón. Si ya teniendo una presión de 200, por arriba de 200 ya es algo grave y severo, imagínense, con 600, pues no es posible, se romperían los vasos sanguíneos, no lo soportarían. Entonces, ¿qué tendría que hacer el cuerpo? Aumentar el radio de los vasos. Tendría que aumentar el radio de los vasos, pero ¿qué tanto tendría que aumentar el radio de los vasos? ¿Cuánto ¿El doble? sería? ¿Eh? ¿El doble? No, A la cuarta porque, porque ya dijimos, si aumenta el doble, aumentaría 16 veces. Entonces, y nada más necesita el 5, no 16. Si aumenta 4 veces, sería 256 veces lo que aumentaría, lo que es el flujo sanguíneo o el gasto cardíaco, y no puede ser. ¿Qué harían? Ya sabemos que si aumenta el radio a la cuarta potencia, si es al doble, aumenta 16 veces, ya lo dijimos, ¿no? Nada más con esto. Pero ¿qué tanto tiene que aumentar el radio? Entonces, ¿cuál es lo contrario de la cuarta potencia? Raíz cuarta. Raíz cuarta. ¿A quién le tenemos que sacar la raíz cuarta? Era 5 veces. Pues sí, raíz cuarta. ¿Y cuánto sería la raíz cuarta de 5? 1.5. Entonces, tendría que aumentar el diámetro 1.5 veces más. Y multiplicamos 1.5 por 1.5, ¿cuánto es? 2.25. 2.25 por 1.5. 3.37. 3 punto qué, 30 qué, 37. por 1.5. 5.06. ¿Y quedó claro? Hasta aquí, dudas, preguntas. No. Entonces, ¿quiénes van a favorecer que pase mayor cantidad de flujo a los capilares? Pues lo que son las arteriolas. Por eso se dicen que estos son vasos de resistencia. Si están abiertos sus esfínteres, va a aumentar lo que es el flujo sanguíneo hacia los capilares. Por lo tanto, va a aumentar, disminuir lo que es las resistencias periféricas. Si se cierran, van a detener ese flujo sanguíneo, por lo tanto va a haber mayor cantidad de sangre en el sistema arterial, y esto equivale a aumentar la presión, las resistencias periféricas. ¿Dudas, preguntas? ¿Quedó claro? ¿Se entendió lo que es la ley de Poiseuille? Sí, sí. Bueno, les voy a pasar esta página. En esta página viene mucho acerca de lo que hemos visto ahorita. Entonces se las voy a dejar en el chat, por si quieren repasarla. Todo lo que hemos visto, aquí lo podrían estar entendiendo.
Muy bien, ahora vamos con lo que es la ley de Laplace. ¿Ok? Esta ley ya es un poquito más sencilla. Aquí nos estaría hablando la relación que hay entre la presión de la sangre con lo que es el grosor de las paredes. ¿Sí? Que depende mucho, pues, la distensión. Entonces, va a relacionar la presión que hay entre las dos, el medio interno del vaso y el medio externo, es decir, la presión intravascular y la presión extravascular. ¿Ok? Y nuevamente para esto hay que recordar lo que se vio en histología. Y ya vimos que los vasos van a tener lo que es estos elementos que le van a permitir lo que es la capacidad para distenderse o elongar sus paredes o contraerse, ¿no? Entonces, las arterias tienen vasomotilidad, pueden ocasionar una vasodilatación o una vasoconstricción. Y si se dan cuenta, cuando hay una vasodilatación, lo que son sus paredes, el grosor de sus paredes se adelgaza. Y cuando hay una vasoconstricción, el grosor de las paredes aumenta, se vuelven más anchas. ¿Ok? Y todo esto es gracias a estos elementos. Entonces, las arterias tienen la capacidad de deformarse y de recuperarse. ¿Sí? Es decir, vasodilatación y vasoconstricción. Y esto pues depende de dos factores que sería la presión y la tensión. ¿Qué sería tensión? Vamos a recordar este término. ¿Qué es tensión? La presión que ejercen los vasos hacia la sangre. Ok. Fuerzas opuestas. Exactamente. Son dos fuerzas opuestas. Es decir, una fuerza que distiende la pared del vaso y otra fuerza que evita o se opone a esta distensión. Ahora, ¿qué es presión? La fuerza que ejerce la sangre sobre los vasos. Perfecto, exactamente. ¿Ok? Entonces ya tenemos bien establecidos estos dos conceptos que es muy importante. Entonces nos dice que la ley de Paulsen nos estaría diciendo las fuerzas que hay dentro de un vaso y fuera de un vaso. Entonces, dentro de lo que es, bueno, aquí en esta tablita estaríamos viendo los elementos que están formando la pared muscular, que es muy importante para tomar en cuenta esta ley y también las que vimos anteriormente. Y vemos la cantidad de células endoteliales, fibras elásticas, músculo liso y de colágeno, tanto en la aorta como en las arteriolas o metaarteriolas y en las venas, y vemos cómo son diferentes las cantidades, que ya las vimos, ¿no? Y también tiene que ver mucho lo que es el diámetro. Por ejemplo, el diámetro interno de la vena cava es de 15 y el de la aorta es de 2 milímetros. El grosor de la pared es de 2 milímetros en la aorta y de 1.5 milímetros en la vena cava, entonces son más delgaditas, ¿ok? Ahorita nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es la aorta. Entonces, aquí tenemos lo que es una arteria, tenemos lo que es el grosor de la pared, y aquí adentro estarían viajando lo que son los eritrocitos, ¿no? Entonces, estos eritrocitos van a ejercer una fuerza sobre lo que son las paredes de las arterias. A esta fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias les llamamos presión sanguínea. ¿Ok? Y aquí vamos a encontrar la presencia de células que están alrededor del vaso. Y además de células vamos a encontrar líquido intersticial. Y este líquido intersticial va a ejercer una presión sobre lo que es la pared del vaso. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos otra presión. ¿Vale? ¿Cuánto es la presión dentro del vaso? La presión sanguínea va a ir entre 120 a 80 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto sería la presión del líquido intersticial o lo que está fuera del vaso? Prácticamente es de 0 milímetros de mercurio.
Entonces, ¿cuál predomina? La de adentro. La presión interna. ¿Ok? Entonces, la diferencia de la presión interna y la presión externa, nosotros le vamos a llamar tensión. ¿Se acuerda que habíamos dicho que tensión es dos fuerzas que se oponen y que están sobre lo que es un cuerpo? Entonces, esto se llama tensión y le vamos a poner el nombre de tensión transmural. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Laplace? Nos dice que, o describe cómo un aumento de la tensión en la pared de un vaso con la presión transmural nos estaría aumentando lo que es el flujo sanguíneo. Es decir, que la tensión de la pared del vaso es el producto de la presión en el interior del mismo, de su radio. Porque ya habíamos dicho que dentro del vaso tenemos la presión interna, que es igual, presión interna, es igual a la presión sanguínea, en este caso vamos a poner presión arterial. Esta es la que va a ejercer sobre lo que es las paredes. Y ya dijimos que la presión externa es la que se encuentra fuera de los vasos, es la presión de las células o del líquido intersticial que va a ejercer sobre las paredes y que se va a oponer a la presión arterial, y esta prácticamente es de 0 milímetros de mercurio. Por eso dice que la tensión de la pared del vaso es el producto de la presión en el interior del mismo de su radio. Entonces, entre mayor presión interna, ¿qué le va a hacer a la pared del vaso? La va a disolver. Exactamente, ¿no? Y esta diferencia de presión le vamos a llamar transmural, tensión transmural. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la presión transmural, chicos? La diferencia entre la presión interna y externa. Perfecto, muy bien. Ahora bien, hay una fuerza que se estaría oponiendo a la tensión transmural, y a esa presión o esa fuerza que se opone a la tensión transmural se llama tensión parietal. ¿A qué le suena esta de tensión parietal? A la tensión de las paredes. A la tensión de las paredes, ok. ¿Externas? Muy bien. ¿Y qué la estaría dando esta tensión de las paredes? La vasomotricidad, que se pueda vasodilatar. Ok, muy bien. A nosotros al inicio vimos en las paredes del corazón, en la fibra muscular, si se acuerdan ellos de lo que es la contracción isométrica y la contracción isotónica. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Pues habíamos dicho que el músculo íbamos a encontrar lo que es la tensión activa y la tensión pasiva. ¿Quién estaría dando la tensión activa? ¿Qué estructuras de la pared muscular estarían dando la tensión activa? ¿Se acuerdan del sarcómero? Sí. ¿Qué sería la tensión activa? ¿El acortamiento? Perfecto. Es el acortamiento. Y en este caso, ¿quién se va a acortar en los vasos sanguíneos, en las arterias? El radio. No, ¿qué estructura de las arterias se va a cortar? Se va a contraer. La túnica media. Las paredes. Las células de músculo liso.
que se encuentran en la túnica media. Esto nos va a dar lo que es la tensión activa. ¿Y quién nos va a dar la tensión pasiva? ¿Qué era la tensión? El alargamiento es la tensión pasiva. ¿Quién se va a alargar? Las células de músculo. No tanto. Hay otras estructuras que van a determinar ahí. Serían las fibras de colágeno y fibras elásticas principalmente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la aorta, no? Que como la sangre la distiende. Pero, ¿quiénes son los que le va a dar principalmente esta propiedad? La cantidad de láminas elásticas. ¿Y quién va a limitar o qué va a evitar que se estiren un poquito más? Pues las fibras de colágeno. Porque las fibras elásticas pues son muy elásticas y las fibras de colágeno son más rígidas. No se distienden tanto, entonces debe de haber un equilibrio. Si no, imagínense, agarraría y tendríamos unas dilataciones muy grandotas, ¿no? Pero pues esto no es posible. Por eso requerimos fibras de colágeno. Porque habría un momento dado en que las elásticas ya no soportarían esa presión y se romperían. Y esto pasa, sí sucede. Ahorita vamos a ver en qué situaciones sucede. Entonces, la tensión activa y la tensión pasiva se encuentran en la pared del vaso, porque aquí encontramos células de músculo liso, fibras de colágeno y fibras elásticas. Entonces, esto nos va a dar lo que es la tensión parietal, que es la fuerza que se va a oponer a la tensión o a la presión. Vamos a manejar presión, ¿qué? Transmural, que ya vimos que es prácticamente lo que es la presión interna del vaso, es decir, la presión arterial. ¿Sí quedó claro? Chicos. Esta se va a oponer a la... ¿Qué es la que se va a poner? Ajá, la tensión parietal. ¿Ok? Entonces, la tensión parietal es el grosor de la pared. Entonces, si ustedes lo pueden ver, si ustedes tienen un globo y un globo que está muy grueso, si ustedes lo comparan con un globo que está muy grueso, vamos a poner aquí un globo muy grueso, ¿cuál va a ser más fácil de inflar? ¿Un globo muy grueso o un globo que tiene sus paredes muy delgadas? El delgado. Las paredes delgadas. Pues el delgado, ¿no? Por eso decimos que la tensión parietal es la que se va a oponer a la presión transmural. En el caso del globito, vamos a poner así más dibujado lo que es el globito, cuando ustedes soplan, esa sería la presión transmural. Y de acuerdo a lo que nos dice la presión transmural, es la diferencia de la presión externa con la presión interna, pero la presión externa, pues habíamos dicho que es prácticamente de cero. Entonces, la fuerza con la cual están introduciendo el aire, esa presión sería la presión transmural. ¿Quién se va a oponer a esa presión transmural? Pues el grosor de la pared del globo. Si está muy fuerte, muy grande, muy gruesa, ustedes tienen que estar soplando con mayor intensidad. ¿Sí queda claro? Chicos. Sí. Bueno, Sí. entonces, a partir de ello, pues vamos a decir que la presión arterial, hay un equilibrio entre lo que es la tensión parietal y lo que es la presión arterial, que esto es igual, recuerden, presión transmural. Y no, si se rompe este equilibrio y predomina lo que es la presión transmural, ¿qué le va a pasar al vaso? Pues va a haber se va a romper. Así es. Pero ¿qué pasa si predomina lo que es la tensión parietal? No hay distensión. Va a haber un colapso. Esto es lo que ocurre cuando hay un estado de choque. Hay una vasoconstricción severa. ¿Sí quedó claro? Y los choques pueden ser hipovolémico, cardiogénico, choque séptico,
y hay diferentes estados de choque. Entonces disminuye lo que es la circulación totalmente, ¿vale? Entonces, ya dijimos que la presión arterial es igual a la presión transmural. Entonces, se dice que la presión o la tensión de la pared tiende, si nosotros aquí tenemos el ejemplo de este vasito, y este vasito le hicimos una apertura, la estamos abriendo, le hicimos un corte. Entonces, la tensión parietal nos dice que tiende a unir los bordes de este corte, ¿sí? Mientras que la presión transmural tiende a separar a estos bordes del corte. Entonces siempre debe de haber un equilibrio entre estos dos. La presión transmural debe de ser proporcional a la tensión de la pared. Entonces, este equilibrio que hay se tiene que adaptar si nosotros aumentamos la presión arterial para aumentar el flujo sanguíneo, pues tiene que aumentar lo que es la tensión parietal para soportar este flujo sanguíneo o esta presión arterial. ¿Cómo lo va a hacer? Pues haciendo una vasodilatación. ¿Sí queda claro? ¿Chicos? Sí. Entonces, a partir de esto, pues vamos a saber que la presión transmural es la diferencia que hay entre la presión interior del vaso y la presión exterior del vaso. Entonces, ya sabemos que la que predomina es la presión interior del vaso porque la exterior es igual de 0. Y la fórmula sería presión transmural es igual a presión interna menos presión externa. La presión interna del vaso, pues es la presión arterial, es la fuerza de la sangre que ejerce en las paredes del vaso, es decir, es una presión hidrostática, ¿ok? Y esta es la fuerza que tiende a distender lo que es la pared del vaso, mientras que la presión externa, pues sería la presión hidrostática que se ejerce sobre las paredes de los vasos en la parte externa, que sería el líquido intersticial, y realmente pues el valor es de 0, no hay una presión hidrostática como tal. Entonces, si llegara a aumentar la presión intersticial, pues esto va a hacer que se colapse el vaso, pero esto no sucede porque la presión es igual a 0. ¿Cómo podría ser que aumentara la presión